Presentamos Enfoque Bíblico con Héctor Martínez y Domingo Guzmán. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta entrega de Enfoque Bíblico. Estamos ya a la altura de la lección número 6 de esta interesante lección de escuela sabática titulada La promesa, el pacto eterno de Dios. Nos sentimos muy felices de llegar hasta ustedes con este resumen de la lección número 6 que se titula La simiente de Abraham. Interesantísimo compartir esta lección número 6 y el versículo para memorizar se encuentra en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta lección tiene una introducción sumamente interesante. Nos cuenta la historia de un joyero que tenía allí en su escaparate un reloj. Este reloj era utilizado por la mayoría de los que vivían en aquella región. Era una referencia del tiempo. Muchos, el día que este reloj dejó de funcionar, llegaron tarde a su trabajo, porque esta era la única referencia del tiempo que tenían. Esto nos cuenta lo que fue la historia de Israel. Israel estaba allí posicionada en un lugar céntrico, entre Asia, Europa, y allí, justo en medio de estos tres continentes, que era África, Europa y Asia, estaba localizada para hacer el reloj que indicara el momento en el que el Mesías habría de venir. Pero Israel falló. Gracias a Dios, Él había provisto un remanente para que el pueblo no se perdiera y supiera cuál era la hora correcta y el tiempo histórico en el que vivía. No cabe duda al respecto. El Señor colocó a Israel con un propósito muy especial. Y en la lección del domingo 2 de mayo estamos mirando más que todos los pueblos. En esta lección estamos viendo que el pueblo en sí no tenía nada que lo hiciera merecedor de la gracia que Dios le estaba dando, la gracia de haber sido escogido una nación santa con una función específica, con una función particular salvífica. No era porque el pueblo intrínsecamente tenía algo, más bien por la gracia de Dios, el Señor los había escogido. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios escogió a Israel por esa gracia maravillosa que siempre ha caracterizado al Señor. No había nada intrínseco en el pueblo que lo hiciera merecedor de esa escogencia. Sin embargo, ¿por qué Jehová escogió a Israel? No era una elección, vamos a decir, muy particular esta, o acaso no se podía escoger a otro pueblo, a otra nación. Definitivamente la elección de Israel hacía de este pueblo un pueblo muy especial. Fue exclusivamente obra de Dios y esa causa primordial de esta elección se encuentra en el misterioso amor divino, un amor que no podemos comprender, que solamente podemos aceptar. Interesantísimo que la lección nos habla de acuerdo de tierras. Cuando hablamos de una nación, una identidad, era necesario que este reino tuviera un territorio. Y el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, entregó tierras. Y la promesa fue hecha a Abraham, igualmente a Moisés. Les dijo a ambos que habrían de poseer un gran territorio. Esta promesa aún se les dio 400 años antes de que fuera ejecutada. Es interesante cuando vamos al libro de Deuteronomio en su capítulo 28, ver cuántas bendiciones existen en la primera parte. Luego contrasta fuertemente las maldiciones que existen en la segunda parte. Esto nos muestra que aquellas bendiciones realmente eran condicionales. Había un pacto, había un acuerdo. La bendición de Jehová habría de estar presente para cada uno de ellos, pero era necesaria la obediencia.
Es allí donde el pacto entonces juega un papel primordial y sobre todo en el pacto, el papel relevante que juega Dios en el mismo, debido a que este pacto era con la intención de bendecir al pueblo siempre y cuando hubiese obediencia de parte del pueblo. En el libro de Jeremías capítulo 11 versículo 8 dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. El pacto no solamente representaba elementos de carácter de bendición para el pueblo, el pacto también incluía elementos que podían venir para ellos en sentido de consecuencias negativas debido a su falta de obediencia. Por lo tanto, al leer este versículo de Jeremías 11:8, nos damos cuenta de que el Señor tiene palabras de bendición para nosotros, sí, pero son condicionales a nuestra obediencia. Y lo mismo que pasó con el pueblo de Israel en el pasado, ocurre con nosotros los cristianos de este tiempo. Las bendiciones que recibimos del Señor obedecen en sentido general a nuestra obediencia, obedecen a nuestra forma de actuar en cuanto a las promesas que Dios nos ha dejado. Cuando somos fieles al pacto, cuando somos fieles a esas promesas, por consecuencia, de forma natural, las bendiciones serán recibidas. Es interesante ver la historia del pueblo de Israel y ver que era prácticamente cíclico su caída. Era un ciclo continuo de apostasía, juicio divino y arrepentimiento. Se repetía una y otra vez: apostasía, juicio divino y luego arrepentimiento. Nos damos cuenta que aún en medio de su apostasía y su dificultad, siempre existía un remanente, un pueblo que quedaba siendo total y completamente fiel a la palabra de Jehová. Así como en el tiempo de Israel, a través de toda la historia podemos ver ese hilo rojo, en el cual un remanente siempre contaba la historia de salvación. No importa qué tan lejos has estado, no importa cuánto has fallado. Esta lección te dice que todavía hay oportunidad. Hay un pueblo remanente de Dios. Me interesa una parte interesantísima de esta lección cuando habla de una joven que se sentía muy alejada de la iglesia porque veía un ejemplo negativo de sus hermanos y por esa razón se alejó. Nada más alejado de la realidad. Debemos nosotros fijar nuestra vista en Cristo y no en aquellos que probablemente por su mal ejemplo nos apartan y nos distancian de un verdadero cristianismo. Que Dios permita que tú seas parte de ese remanente. Así es. Y es bueno que entendamos que lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el pasado no es más que una sombra de lo que ocurre o lo que debe ocurrir en la vida nuestra como cristianos. Somos el Israel espiritual. Somos ahora el pueblo de Dios de este tiempo, de este siglo XXI. Y en nosotros el Señor espera que se cumplan todas las promesas que Él tenía para su Israel terrenal. Somos depositarios de la bendición de ese pacto de Dios con Abraham. En Cristo Jesús nosotros somos descendientes de ese pacto, somos herederos de ese pacto más bien, somos los que hemos de recibir esas bendiciones. Y Pablo presenta esas promesas del pacto de una forma interesante cuando habla en Gálatas capítulo 3 desde el 26 al 29. Allí habla de promesas. En estos versículos nosotros estamos incluidos. Tú y yo somos parte de ese Israel espiritual. Todos somos hijos de Dios. En Cristo somos iguales. En Cristo somos uno. No hay diferencia de raza, de color, de sexo, de ningún tipo. En Cristo Jesús estamos siendo salvos y parte de ese remanente, de ese Israel espiritual, partícipes de esa promesa maravillosa que el Señor nos ha dejado a través del sacrificio de Cristo, del cual todos nosotros, si creemos, podemos recibir las bendiciones.
Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes una vez más en este resumen, en este programa Enfoque Bíblico. Siempre es una bendición poder llegar hasta ustedes con este programa. Recuerde, por favor, suscribirse a nuestro canal para que de esa manera usted pueda recibir las notificaciones de nuevos videos cada vez que subamos uno. También recuerde que este programa llega a ustedes con el deseo de que usted pueda seguir creciendo en el estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias y Dios les bendiga.